Buenos días desde México. Me siento muy honrado por la invitación que recibí para dar el mensaje de inauguración del Congreso Internacional Derechos de los Campesinos. El próximo día 17 se cumplen 3 años de la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esa declaración fue un logro muy esperado, pues le antecedieron 2 décadas de movilización de agrupaciones campesinas de diversas partes del mundo y 6 años de negociación dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es difícil suponer que quienes trabajaron por esta declaración han querido y quieren frenar las múltiples formas de discriminación y exclusión que sufren las y los campesinos, las y los jornaleros agrícolas y todos aquellos que trabajan en las zonas rurales, quienes son los primeros contabilizados en las estadísticas de la pobreza extrema y el hambre. Es paradójico, pero sobre todo es vergonzoso que quienes alimentan al mundo carezcan de alimentos suficientes y nutritivos, no tengan cómo solventar el sustento de sus familias y que no sean respetados en sus derechos individuales y colectivos. Habría que reparar particularmente en los jornaleros agrícolas que carecen de seguridad social, que trabajan a destajo y con incertidumbre sobre su contratación y pagos, muchas veces huyendo de la pobreza en sus lugares de origen, que se concentran en zonas agrícolas donde carecen en sus hogares incluso de acceso al agua potable y a la energía eléctrica, y también en muchas ocasiones se ven obligados al trabajo infantil. El reto de este Congreso y de muchos otros esfuerzos alineados es idear fórmulas que doten de dientes a la Declaración de las Naciones Unidas, que doten a esta declaración de políticas, presupuestos y acciones claras, y sobre todo de mecanismos eficaces de exigibilidad para su cumplimiento, de obligatoriedad para los gobiernos y también, en todo caso de incumplimiento, de judicialización en los órganos correspondientes. No se trata solo de diagnosticar, analizar, reflexionar y proponer, sino también de establecer de manera pragmática e inmediata mecanismos que permitan a los trabajadores rurales, a los campesinos, a toda la población rural, a obtener la ciudadanización que históricamente se les ha negado. Digo esto porque lo sabemos, a los pobladores rurales se les ha visto como personas pobres, como población redundante, como población sobrante, como a personas sin capacidad de avance, como personas que viven sin esperanza en lugares alejados de la llamada civilización y modernización occidental, todo esto entre comillas, para seguir reproduciendo la pobreza. Se les ha visto como botín para las campañas político-electorales, como desafortunadamente se ha visto en nuestro país, y queremos que esto sea historia que no vuelva a repetirse nunca más. Quiero aquí resaltar particularmente los artículos 15 y 19 de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Estos artículos establecen que los estados nacionales deben garantizar el derecho a acceder en todo momento a una alimentación suficiente y adecuada que sea producida y consumida de manera sustentable y equitativa, que respete su cultura, que preserve el acceso de las generaciones futuras a la alimentación y que garantice una vida digna y satisfactoria. Asimismo, que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, y ello implica la protección de los conocimientos tradicionales y los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Estamos hablando aquí en realidad del derecho a la vida, del derecho al bienestar, a un ambiente sano, a una alimentación suficiente y saludable, a una existencia libre de enfermedades, a un planeta con futuro. Son derechos que han sido negados día a día a los campesinos, a las jornaleras y jornaleros de México y del mundo entero. El sistema agroalimentario
concentrado en pocas manos que dominan el negocio de las semillas, de los agroquímicos, del acaparamiento de tierras, de la producción y procesamiento de alimentos, de transporte, de puertos, de almacenes, etc., ha exacerbado su posición capitalista a tal grado que lo que importa son las ganancias y nada más. No hay ética, no hay preocupación por la salud humana ni por el medio ambiente. Entonces, esos derechos arrebatados a los campesinos y a todos los trabajadores rurales son también negados a los consumidores y a la humanidad en su conjunto. El reto se vuelve mayor, pero a la vez, al involucrarnos a todos y todas, el impulso por resolverlo se fortalece. Hagamos aquí un alto. Hay buenas noticias desde México. En el mundo y en el México de la Cuarta Transformación está surgiendo una tendencia innegable e imparable. Se trata de políticas públicas novedosas y decisiones comunitarias, gubernamentales y personales de adopción de políticas y prácticas sustentables agroecológicas. Estas prácticas agroecológicas llevan a una toma de conciencia de la conexión que existe entre diferentes fenómenos. Hablo de la restauración de los recursos suelo y agua para la producción de alimentos y para la persistencia del planeta, y la recuperación de una alimentación saludable, nutritiva, con ingredientes locales y pertinencia cultural, la autodeterminación de los campesinos al producir sus propios insumos, sus bioinsumos con recursos locales y reducir su dependencia de las transnacionales de semillas y agroquímicos, y también hablo de la justicia comercial, pues alimentos sanos van de la mano con un comercio justo que compromete al productor con el consumidor y viceversa. Un elemento central de la nueva política hacia la producción agroalimentaria con base en principios y prácticas de la agroecología es el respeto, la protección y el fortalecimiento del acceso a la tierra para campesinos y campesinas, para jornaleros y jornaleras agrícolas. Y en el caso de México estamos hablando de la protección, fomento y garantía de la propiedad social de la tierra, del ejido y la comunidad, que después de la Revolución Mexicana de 1910 y sucesivas etapas de reparto agrario, hoy en México, a pesar del neoliberalismo, más del 70% de la tierra está en manos de pequeños y medianos productores, ejidatarios, comuneros y verdaderos pequeños productores. Todo esto no es una moda o una ocurrencia, es una decisión que surge de manera natural y lógica como una respuesta al deterioro que el modelo de agricultura extractivista, también llamado de Revolución Verde, ha causado en nuestro medio ambiente, en nuestra salud y en nuestra nutrición. Es también una respuesta al daño que hemos hecho a la salud humana debido a un sistema globalizado que nos ha llevado a adquirir y consumir alimentos producidos con fertilizantes y plaguicidas químicos, alimentos ultraprocesados con altos contenidos de calorías de baja calidad, de sodio, de grasas y de azúcar y otros edulcorantes no adecuados para la salud humana y menos para los niños. Las desafortunadas víctimas de la pandemia de COVID-19 han hecho que eso se haga más que evidente. Las personas más vulnerables a esta enfermedad son aquellas que padecen males crónicos como la diabetes, cardiopatías, hipertensión, cáncer, casi siempre ligados a la obesidad, sobrepeso y mala alimentación. En México, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos dando pasos graduales, pero firmes, a efecto de impulsar prácticas sustentables agroecológicas. Lo hacemos en el marco de decisiones claras del gobierno federal a favor del rescate del campo, de la autosuficiencia alimentaria y de una alimentación sana. El trabajo lo hacemos coordinados en un grupo denominado Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, el GISAMAC, en el cual participan las Secretarías de Agricultura, Salud, Bienestar, Medio Ambiente y Economía, además del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, entre otras instancias de gobierno, así como institutos de investigación, organismos de la sociedad civil e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
El GISAMAC sesiona y toma acuerdos en busca de una transformación estructural, sistémica, integral, transversal y de largo plazo que abarque desde el campo hasta la mesa de los consumidores y que implica a las cadenas de suministro y valor, los ambientes alimentarios e incluso el comportamiento de los consumidores. Nuestra tarea es ardua. Se trata de sustituir los viejos sistemas alimentarios productivistas, excluyentes, depredadores y favorecedores de una mala nutrición derivados de la llamada Revolución Verde por un nuevo sistema agroalimentario con un enfoque de justicia, de derechos, de bienestar, de salud y de cuidado de la naturaleza. Son 4 las características del sistema que buscamos que sea justo para que quienes participan en los procesos de producción y de alimentos reciban justa retribución por su trabajo y que se fortalezca a la agricultura en pequeña y mediana escala, que hoy por hoy es mayoritaria en el mundo y también en el caso de México, puesto que representa el 90% de las unidades de producción, más del 50% del valor de la producción agrícola y 6 de cada 10 de los empleos generados en el medio rural. La segunda característica del sistema agroalimentario que impulsa el GISAMAC es que sea sustentable, esto es, que supere el modelo predominante aún de la Revolución Verde, que sobreexplota acuíferos, degrada suelos, propicia grandes emisiones de gases de efecto invernadero y destruye la diversidad biológica y genética, y que es un patrimonio de toda la humanidad. Buscamos que se supere este modelo de uso indiscriminado de agroquímicos. Estamos trabajando en GISAMAC para disminuir gradualmente el glifosato y prohibirlo al 2024 y también otros plaguicidas altamente peligrosos como el paraquat y los neonicotinoides. La tercera característica es que el sistema sea saludable, lo que quiere decir es que los alimentos deben nutrir. Si consumimos alimentos producidos sin agroquímicos y frescos, al margen de toda la parafernalia de la comida chatarra, rica en aditivos, conservadores, sodio, grasa saturada y azúcares, por supuesto que estaremos nutriendo mejor nuestro cuerpo y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Y el cuarto elemento es que la producción de alimentos sea competitiva. ¿Y qué hacemos específicamente para transitar hacia una agricultura sustentable, hacia la agroecología en el actual gobierno de la Cuarta Transformación? De manera breve, informo que en la Secretaría de Agricultura, dentro del programa Producción para el Bienestar, desarrollamos la estrategia de acompañamiento técnico presente en 23 regiones del país y con una incidencia en los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, que son productores de maíz, frijol, trigo, arroz, café y caña de azúcar, y que justamente a partir del próximo año incorporaremos también por decisión del presidente López Obrador a todos los productores de cacao bajo sombra y a todos los y las apicultoras de miel de abeja con aguijón y sin aguijón, y también incorporaremos a los pequeños productores de leche a la estrategia de acompañamiento técnico. Consiste esta estrategia en impulsar entre los productores participantes la adopción de prácticas agroecológicas en el manejo de los cultivos, incorporando y poniendo al conocimiento de los propios productores y de los científicos en el centro de las transformaciones agroecológicas. La estrategia considera la incorporación de prácticas para el manejo integrado del suelo, la planta y el monitoreo de las variables meteorológicas que mejoren la rentabilidad, la competitividad y la sustentabilidad de la producción de granos, café, caña, cacao y miel de abeja con aguijón y sin aguijón. Las prácticas están orientadas al restablecimiento de la salud de los suelos a través de la descompactación, el incremento de la materia orgánica, el equilibrio microbiano y la remineralización, y con ello reducir o eliminar el uso de agroquímicos mediante la producción y uso de bioinsumos tales como compostas, lixiviados de lombriz, microorganismos, bioles, extractos vegetales y otros que favorezcan el restablecimiento del ciclo natural de la fijación de carbono y la disposición de nutrientes, para así mejorar la inocuidad y el rendimiento de los cultivos. Estamos poniendo en el México de la Cuarta Transformación, pues,
un granito de arena en favor de los derechos de los campesinos, de los trabajadores del campo, de México, y queremos que esto sea también un referente en todo el mundo. Es un gran gusto, por lo tanto, para mí, inaugurar este Congreso Internacional de los Derechos de los Campesinos, y porque yo aprecio mucho esta iniciativa de la Universidad Autónoma de Coahuila, junto con todas las demás organizaciones de este foro. Muchas felicidades y éxito en favor de los derechos de los campesinos y campesinas, de las jornaleras y jornaleros agrícolas y de toda la población rural de México y del mundo, que por el neoliberalismo ha sido estigmatizada, desvalorizada, que hoy en el marco de esta Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y también en el marco de la Cuarta Transformación que lleva a cabo el presidente López Obrador en México, vamos a poner en el centro de las políticas agroalimentarias, sociales, económicas y de bienestar para esta población que hoy está protegida por esta importantísima Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Muchas gracias y todo el éxito a este Congreso.